Estamos en el balneario de Panticosa y vamos a comenzar la subida al refugio de Bachimaya para mañana intentar subir a la Gran Facha. Ahí se ve el zigzag de la subida del Fraile, ya por ahí, hasta llegar ahí al collado. Después de una hora y media aproximadamente y 500 metros de desnivel, estamos llegando al refugio de los Ibones de Bachimaya. Muy bien el camino, perfectamente marcado y ninguna duda sobre su recorrido. Refugio con tirador. Bueno, son las 7 de la mañana y empezamos la subida a la Gran Facha. Salimos desde el refugio de los Ibones de Bachimaya. Continuaremos por el GR11 hasta llegar al desvío, donde tomaremos el camino a la derecha buscando el puerto de Marcadó. Una vez allí nos tocará descender 200 metros para posteriormente subir al collado de la Facha. Una vez allí ya afrontaremos la parte final por la arista norte hasta llegar a la cima. Primer navero que atravesamos ya nada más salir del refugio. Nada, no hemos sacado crampones, solo con el piolet y para adelante. Bueno, estamos llegando al desvío. Por ahí a la derecha tenemos el acceso a la Gran Facha y hacia la izquierda sería hacia los infiernos. Tenemos los infiernos que subimos en el 2017 en una panorámica. Far over the misty mountains cold, to
dungeons deep and caverns old. We must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the high, the winds were moaning in the night. The fire was red, its flaming spread. The trees like torches blazed with light. Ahí tenemos la Gran Facha. Ya la vemos, nosotros vamos a ir al Collado Norte y por ahí subiremos por la arista. La arista sur efectivamente tiene ahí un desplome interesante. Se sube por ahí y por eso está que no se puede acceder. Acabamos de pasar el puerto de Marcadó. Llegamos hacia el Collado de la Facha. Vamos a ver si nos respeta el tiempo porque se está nublando un poquete. Bueno, empieza lo duro. Empezamos la subida fuerte hacia el Collado de la Facha. Ahí tenemos el collado y la arista norte de la Gran Facha. A ver si llegamos. Vamos a ello. Ahí tenemos el collado, ya estamos llegando, nos quedan unos 100 metros de desnivel y ahí tenemos toda la arista norte hasta llegar a la cima. Está viendo alguna pequeña caída de nieve por ahí. Para la última parte, bueno, última, con 350 metros de desnivel y la arista esta que va hasta la cima, que aunque en la cámara engañe, tiene una buenísima pendiente. Subiendo la arista, de momento va bene, poca dificultad y buenos agarres. Eso sí, una pendiente del carajo. Abandonamos en la arista porque está la cosa un poquito complicada y no queremos correr riesgos. Hay que subir por una zona de nieve y las piedras que hay debajo están muy inestables, se mueven continuamente. Y no nos atrevemos a subir por aquí. En condiciones normales no tendría mucho problema, pero ahí ya ha habido un desprendimiento ahora mismo que hemos pisado y nos da miedo que subiendo por ahí se corra la piedra de debajo y nos vayamos nosotros para abajo. Así que riesgos los justos y otra vez será. Así que nada, hecho. A pesar de no haber podido llegar a la cima, estamos contentos, agradecidos por la inmensidad de las montañas que nos rodea. Hay muchos días, hay muchas posibilidades, seguro que volveremos, la Gran Facha nos espera.
Pero esto es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.